Bueno, uno de los motivos de consulta frecuente en el consultorio de urología es la imposibilidad de lograr un embarazo. Y para comenzar a hablar de esto, primero lo que tenemos que hacer es definir realmente qué es lo que es infertilidad. Y esto es realmente clave para poder entender todo lo demás. Hay que saber diferenciar bien las personas que vienen. Hay personas que vienen y te dicen, no puedo tener, no estamos logrando un embarazo. Ok, primera pregunta, ¿hace cuánto tiempo están buscando un embarazo? Y no es lo mismo quien responda 2 meses a quien responda 2 años. Entonces tenemos que saber diferenciar bien en el tiempo. Y es ahí donde tenemos la definición de infertilidad, que es la imposibilidad de lograr un embarazo en el lapso de un año manteniendo relaciones sexuales normalmente sin utilizar método anticonceptivo. Entonces, ahí tenemos la definición según la Organización Mundial de la Salud y fíjense bien en la definición que no es necesario ningún estudio para llegar a este diagnóstico. Hay personas que vienen y te traen un resultado de análisis de semen y te dice, doctor, soy infértil, te dice, por el resultado del espermograma, pero del análisis de semen, pero ¿hace cuánto que están buscando embarazo? ¿Están realmente buscando embarazo o simplemente se dejan llevar por un resultado de espermograma? Para dar el diagnóstico de infertilidad no necesito ningún espermograma, ningún estudio de la mujer. ¿Por qué? Porque podemos tener todos los estudios que queremos, pueden ser todos normales y igual puede haber una imposibilidad de embarazo, igual no se embaraza. Entonces ese diagnóstico es infertilidad. Repito, aunque tenga los estudios normales o aunque no tenga ningún estudio para hacer el diagnóstico, si llena los requisitos de tener relaciones sexuales sin método anticonceptivo en el plazo de un año, es infertilidad. Tengamos en cuenta también que la mayoría de las parejas llegan al embarazo dentro del primer año. 15% de las parejas no logran este embarazo. 85% se embarazaron, 15% no logran. Alrededor del 30% de los casos se debe a un factor masculino exclusivo, 30 a 40 factores femeninos y 20 a 30 factores mixtos. Es decir, está bastante repartido por llamar así, la culpabilidad o la causa de la infertilidad entre solo hombres, solo mujeres o factor mixto. La probabilidad de embarazo en una persona normal es alrededor del 20 al 25% en un mes, 75% a los 6 meses y 90% a los un año. La especie humana es una de las especies que más complicado es lograr un embarazo. Por eso es que el 20 al 25% nomás es en un mes y se da el plazo de un año en donde el 85% va a llegar. Dentro de las causas masculinas existen muchas. Si nos dejamos llevar por las causas, por el listado que dio la Asociación Europea de Urología en el año 2010, vemos que la causa más frecuente de causa masculina, la causa más frecuente desde el punto de vista masculino es la infertilidad idiopática, es decir, la infertilidad sin causa demostrada. Es la causa más frecuente desde el punto de vista masculino. En segundo lugar, aparece lo que es el varicocele, que enseguida vamos a ver de qué se trata. El varicocele es una afección diagnosticable y tratable. Por lo tanto, la causa de infertilidad masculina más frecuente, tratable, demostrable es el varicocele, pero la más frecuente en general es la idiopática, la que no se puede demostrar.
Luego están el hipogonadismo, la infección genitourinaria, criptorquidia, que sería el no descenso testicular. Hay muchas personas que dicen, yo cuando me operaron, mi testículo no descendió y me operaron a los 15 años y me descendieron el testículo o me quitaron el testículo. Ese antecedente es una causa. Trastorno del depósito del semen y bueno, etcétera, etcétera. Toda persona, toda pareja que acuda a la consulta, el diagnóstico de infertilidad es de la pareja. Ojo, es de la pareja. Se debe tener una historia clínica completa. La duración de la infertilidad no es lo mismo una infertilidad de 1 año que una infertilidad de 10 años. Estamos hablando de cosas distintas. Frecuencia de relaciones sexuales. Si uno no tiene, no va a haber embarazo. ¿Verdad? Es causa también de infertilidad. Por eso uno tiene que preguntar un poquitito también esto, porque hay algunas personas que creen que porque tienen las relaciones en el día de la ovulación y nada más, eso ya es suficiente y no es así. Se debe investigar sobre antecedentes infecciosos, enfermedades de transmisión sexual, alguna cirugía que hayan tenido. Hay algunas cirugías clásicas que pueden tener como efecto colateral la obstrucción del conducto deferente, por ejemplo, las cirugías de hernia inguinal. Es muy importante tener en cuenta. Antecedentes oncológicos, se recibió quimioterapia, radioterapia. Y lo que está bastante de moda en personas jóvenes es el consumo de esteroides y anabólicos, ¿verdad? Los que van al gimnasio y se inyectan estas cosas. Esto es una causa definitivamente de infertilidad en muchos casos por la alteración hormonal generada. Hay que investigar sobre la historia reproductiva, la duración de la infertilidad con la pareja actual y fertilidad previa. Hay que analizar si con otra pareja previamente hubo un embarazo. Hay que investigar sobre enfermedades a la infancia, por ejemplo, la parotiditis, la papera. Hay personas que han tenido papera. La papera puede tener como consecuencia una orquitis, una inflamación testicular. Esta inflamación testicular puede derivar en una obstrucción de las vías seminales y eso puede ser una causa de infertilidad. Historia del desarrollo puberal, hay que ver más o menos a los cuántos años pasó por la pubertad, se inició la pubertad. ¿Por qué queremos saber esto? Por la parte hormonal. A ver si tuvo una pubertad tardía, una pubertad precoz. Entonces, todos estos factores son importantes. ¿Verdad? ¿Qué enfermedades tiene? Antecedentes quirúrgicos, bueno, ya hablamos de los antecedentes quirúrgicos. La historia sexual y genitourinaria en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, alguna vez tuvo, alguna de las enfermedades cuál tuvo, ¿verdad? Porque algunas de las enfermedades pueden tener como consecuencia una infertilidad. Antecedentes de patologías testiculares, frecuencia coital, bueno, ya hablamos de eso, y posibles disfunciones sexuales. Dentro de las posibles disfunciones sexuales, bueno, está la disfunción eréctil, que es una causa de infertilidad. ¿Por qué no? Hay unas personas con disfunción eréctil que tienen una baja frecuencia coital y bueno, eso es definitivamente una causa de infertilidad. Historia familiar, número de hermanos, antecedentes de enfermedades en padres y hermanos, examinar fertilidad en ellos, en los hermanos, para ver si con eso podemos hacer una historia familiar, porque esto puede ser una causa genética también. Se evalúan los caracteres sexuales secundarios, el volumen testicular, la consistencia, la distribución pilosa, el examen del pene, el examen del contenido escrotal, presencia o ausencia de testículos, tamaño, bueno, ya hablamos de esto. Y ahí es donde hablamos del varicocele, que se hace el examen parado, ¿verdad? En bípeda de estación se hace una palpación testicular, a ver si
Creo que a continuación hablamos un poco de varicocele. Las pruebas de laboratorio básicas son de la parte hormonal. En sangre pedimos la FSH, la LH, la prolactina y la testosterona. Y pedimos el examen de semen, ¿verdad? Que sería lo más importante dentro de la evaluación del paciente infértil, de la pareja infértil, mejor dicho. Y evaluamos generalmente con 2 espermogramas. Por eso está escrito el número 2 ahí, porque nos tratamos de concluir un resultado en base a un promedio de 2 análisis de semen, de 2 espermogramas. El espermograma es como es una fotografía del momento. El espermograma tiene resultados dinámicos que varía de un momento a otro. Si yo tomo hoy un resultado de espermograma, sería como un resultado de glicemia, es de este momento. Entonces hay que tener en cuenta de hacer una comparación con otra medición, con una separación más o menos de 3 a 4 semanas, y hacer un comparativo y sacar un promedio general que habitualmente no varía demasiado entre un resultado y otro. Esto es para tener en cuenta un poquitito la anatomía del testículo, que eso dejamos a cargo de ustedes. Y bueno, la parte hormonal, que acá nos explica un poco brevemente eh, para qué sirven estas hormonas desde el punto de vista de la fertilidad. Vemos que la FSH, que es lo que conocemos como una hormona femenina, en el hombre influye realmente. Es una hormona sintetizada y secretada en la adenohipófisis, estimula las células de Sertoli, las que están en el testículo, regula el desarrollo, crecimiento y maduración puberal, produce crecimiento celular y aumento de la secreción de sustancias espermatogénicas. Normalmente una persona con un trastorno en la producción de espermatogénica, producción de espermatozoides, tenemos una FSH generalmente elevada. Elevada cuando hay un fallo del testículo propiamente dicho. Y luego tenemos la LH, que es una hormona también secretada en la adenohipófisis y estimula a las células de Leydig, también testiculares, que regula la producción de testosterona. Entonces tenemos la LH, estimula células de Leydig producen testosterona. Y la testosterona, producida por las células de Leydig, interviene en el crecimiento del tejido espermatogénico. Tenemos la prolactina, también que es importantísima en la medición, regula funciones en vesículas seminales, próstata y testículos. Y una elevación importante de la prolactina puede traer trastornos mismos de la testosterona. Hay casos de tumores hipofisarios, por ejemplo, productores de prolactina, que pueden ser una causa de infertilidad. Los tumores denominados prolactinomas, eso puede traer un desequilibrio hormonal y entonces, por lo tanto, tenemos que buscar si hay algún trastorno de estos. Esto es lo que tienen que dominar, ¿verdad? Que esto es un espermograma. Estos son los parámetros seminales que describe un espermograma básico. Mide el volumen de semen, que normalmente es de 1,5 mililitros para arriba. Mide el pH seminal, que tenemos de 7,2 o superior. Describe la coloración, es una descripción macroscópica, habitualmente es blanco opalescente. Y luego tenemos la concentración, la cantidad de espermatozoides, que normalmente suele ser de 15 millones por ml para arriba. Y miren bien la unidad de medida, espermatozoides por ml. Luego tenemos la cantidad total en un eyaculado, que es de 39 millones para arriba. Esto es en el eyaculado total. Mide también la movilidad. La movilidad, que normalmente es de aproximadamente 40% para arriba, que es sumado a la movilidad progresiva y la movilidad no progresiva. Dentro de esto, la progresiva habitualmente es del 32%. Posteriormente mide la morfología.
la forma de los espermatozoides según Kruger. Esto es una guía que describió Kruger, que habla de cómo es la forma normal de un espermatozoide normal. Y según él, si tiene los criterios que él los considera normal, si tiene el 4%, eso es normal. Estos criterios fueron cambiando a lo largo del tiempo. En un momento dado era 30% superior, luego se bajó a 14% superior y en el año 2010 la última guía de la OMS sacó que es el 4% o superior. Teniendo el 4% de normales, quiere decir que el 96% de los espermatozoides son anormales y eso es normal. Eso habitualmente el paciente no entiende. ¿Cómo puede ser de que tenga tantos espermatozoides deformes? Y sí, el 96% puede ser deforme. Puede haber leucocitos también en un eyaculado, pero esto no debe superar 1.000.000 por ml. Las consideraciones antes de tomar un análisis de semen sería una abstinencia de 2 a 7 días según la OMS, idealmente de 3 a 4 días sería lo ideal. Y cuanto más tiempo va pasando, la calidad seminal va disminuyendo, contrariamente a lo que se cree, ¿verdad? Muchas parejas creen de que deben abstenerse una cantidad considerable de días para concentrarse, digamos, en el día de la ovulación y eso no es correcto. No es correcto. Hay un tiempo ideal que es de 3 a 4 días. El método, bueno, esto se obtiene por masturbación, se obtiene en recipientes convencionales para orina, deben ser estériles. Y el lugar de obtención puede ser, bueno, idealmente es en el laboratorio mismo o en un lugar cercano con un tiempo menor a 1 hora de transporte, ¿verdad? Se puede hacer esto en la casa, tomando la muestra en la casa y llevando en un tiempo menor a 1 hora. Dentro de las condiciones de traslado, desde una temperatura templada, no debe esto refrigerarse. Tiene que tener una temperatura normalmente la del cuerpo, ¿verdad? Por eso se debe llevar cercano al cuerpo. Hay que tratar de que sea la muestra completa, que no se haya escapado nada o que no haya dejado de salir nada. Y antecedentes de fiebre o ingesta de ciertos medicamentos, especialmente antibióticos, corticoides, puede alterar el resultado. Si bien el seminograma o espermograma puede darnos información acerca de problemas de la fertilidad del varón, no permite determinar con certeza si un individuo es fértil o no. Y esto es lo que hablábamos hace rato. Una persona puede tener un espermograma, un seminograma muy alterado, pero puede embarazar en el primer intento. Y personas que tienen un seminograma absolutamente normal no logran el embarazo. Entonces, por eso no puede haber certeza de fertilidad teniendo un resultado de espermograma. Da una visión parcial de la capacidad fecundante, ¿eh? Y sigue siendo una herramienta imperfecta por ese motivo, pero dentro de la evaluación del varón es una información bastante completa que podemos tener. Normalmente los médicos acostumbran a catalogar a un paciente por cierta característica en base a un resultado. Entonces quieren catalogar a uno de infértil, ¿verdad? Por un resultado de análisis. Eso uno le dice al paciente y lo único que generan es una tremenda depresión. Y eso es lo que hay que quitarse de la mente esto y tratar de guiar lo mejor posible para lograr el objetivo, ¿verdad? Que están buscando. También podemos tener otros componentes en el semen, no solamente espermatozoides, ¿verdad? Hay muchos otros componentes. Y sabiendo la concentración de estos componentes, podemos tener una idea de la funcionalidad de los distintos órganos o los distintos componentes que ayudan al semen.
por ejemplo, el epidídimo, que es una parte que está adosada al testículo, interviene en el 5% de la producción, o sea, del 5% de la materia prima que contiene el semen, produce alfa-glucosidasa y L-carnitina. Estos componentes intervienen en la maduración de espermatozoides. Posteriormente, la próstata, uno de los órganos más importantes, interviene en el 30% de la materia prima, produciendo zinc, ácido cítrico, fosfatasa ácida y fibrinolicina. Y estos sirven para la licuefacción y movilidad espermática. Las vesículas seminales, también muy importantes, colaboran con el 60% con la producción de fructosa, prostaglandinas, bicarbonato y fibrinógeno. Estos intervienen en la producción de ATP, en la motilidad, en la viabilidad y en la coagulación seminal. Y bueno, luego tenemos las glándulas de Cooper en un 5% que ayudan a la lubricación y a la limpieza uretral. Otra cosa que podemos determinar en un estudio de semen es la bioquímica seminal, que es aparte de un espermograma normal. Si uno pide espermograma, es lo que acabamos de ver. Luego está la bioquímica seminal, que es lo que estábamos viendo recién, que mide los componentes adicionales del semen. La medición de la fructosa, que mide la función de las vesículas seminales. La función de la próstata podemos medir a través del dosaje del ácido cítrico, del zinc y de la fosfatasa ácida. Y la funcionalidad del epidídimo a través de la medición de la alfa-glucosidasa. Y esto es importantísimo, que un espermograma pierde por completo su utilidad clínica si no se realiza bajo estrictas normas de control. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que un espermograma mal hecho no sirve. Es lo mismo que no tengamos nada. Cuando nos da valores inexactos, no nos sirve para nada. Por eso es importante saber dónde se hizo el análisis y en qué circunstancias se hizo. Sabemos generalmente algún que otro laboratorio cómo hacen estos análisis y entonces tenemos una idea realmente si son resultados certeros o no. Estas son definiciones generales que deben saber. La normosospermia sería un eyaculado normal, un semen normal. Luego tenemos la oligosospermia, cuando la cantidad de espermatozoides es inferior a 39 millones. Tenemos la astenosospermia, cuando los espermatozoides móviles son en un número inferior a 32%, los móviles progresivos, o inferior a 40% de los móviles totales. Luego tenemos la teratosospermia, que es cuando hay una morfología normal inferior al 4%, y podemos tener una alteración de estos tres, que es la oligoastenoteratosospermia, la alteración de las tres variables. Esto se ve muy frecuentemente en un varicocele. Luego está la azospermia, cuando hay ausencia de espermatozoides. Ojo que espermatozoides no es lo mismo que semen, no es lo mismo que eyaculado. Podemos tener eyaculado sin espermatozoides. Eso es azospermia. O bien podemos tener una ausencia total de eyaculado, que eso se define como aspermia. Varicocele. El varicocele es la dilatación del plexo venoso pampiniforme o plexo venoso anterior, que, bueno, por anatomía esto deberían poder reconocer. Al haber una dilatación de este plexo venoso, lo que ocurre es una elevación de la temperatura testicular. Al haber una elevación de la temperatura testicular, el testículo no puede hacer bien su trabajo. Su trabajo es producir espermatozoides. Entonces empieza a producir espermatozoides de mala calidad, espermatozoides deformes,
y espermatozoides que se muevan menos y posteriormente disminuyen en la cantidad de espermatozoides. Por eso es que hablábamos hace un rato de que el varicocele puede tener una alteración de las tres variables, de la movilidad, de la morfología y de la cantidad. Por una cuestión anatómica, del 80 al 95% de los casos, el varicocele se produce mayormente en el lado izquierdo y en un 10% aproximadamente son bilaterales. Esto queda tarea para la casa de ver por qué el varicocele es más frecuente en el lado izquierdo. Por una variante anatómica, es de un lado a otro, pero deben ver cuál es la variante anatómica. Se clasifica el varicocele como subclínico, cuando no produce ningún síntoma ni tampoco se puede palpar. Grado 1, cuando es palpable solo con maniobra de Valsalva. Recuerden que se hace en bipedestación, o sea, parados. El grado 2, cuando es palpable fácilmente sin Valsalva. Y el grado 3 es visible y palpable fácilmente. Visible se refiere a que está parado frente a vos y uno puede ver las varices que se ven a través del escroto. Bueno, acá tenemos un grafiquito de la variante anatómica del lado izquierdo y del lado derecho, pero tarea para ustedes para poder investigar bien por qué en el lado izquierdo es mucho más frecuente. Entonces, siempre suelo decir que el varicocele en la producción espermática es lo mismo a que estemos nosotros en un consultorio médico haciendo nuestro trabajo con un calor de 40 grados sin ventilador, sin aire acondicionado, quiero decir. Entonces vamos a estar sudando, vamos a estar nerviosos, vamos a estar incómodos y vamos a estar haciendo un trabajo de mala calidad probablemente, porque no vamos a estar cómodos. Igual ocurre con la dilatación venosa en la producción de espermatozoides. No todo varicocele necesariamente debe solucionarse, ¿verdad? El tratamiento para el varicocele es habitualmente quirúrgico, pero no todos son estrictamente quirúrgicos. En algunos casos no se debe hacer nada. ¿A quiénes debemos operar? Es la pregunta. Debemos operar a pacientes que estén pasando por una infertilidad y que tengan el espermograma alterado, que haya una alteración espermática, a pacientes que tengan dolor testicular, a pacientes que tengan una hipotrofia testicular del lado afectado. Y el varicocele subclínico o con espermograma normal es controversial. ¿A qué se refiere esto con controversial? Se refiere a que hay un grupo de personas que dicen, persona con varicocele, pero con espermograma normal, ¿para qué le vas a operar? Dice un grupo de personas. Y el otro grupo dice, todo paciente con varicocele y que esté pasando por una infertilidad, a pesar de tener el espermograma normal, debe ser operado, porque pueden haber cambios en el ADN que no se expresa en un espermograma. Son alteraciones muy finas que no se llegan a manifestar en un espermograma y dicen operar a todo varicocele con infertilidad, estamos hablando, con infertilidad. Un varicocele que no haya infertilidad, que no produzca dolor, se le deja sin tener que operar. La cirugía del varicocele puede ser por vía abierta, puede ser por vía laparoscópica o puede ser por vía abierta microquirúrgica, ¿verdad? A través de un microscopio. Tenemos la azoospermia obstructiva, que es cuando hay presencia de semen, ausencia de espermatozoides por una obstrucción de las vías espermáticas. Y vemos un cuadrito en donde puede haber una obstrucción del epididimo, siendo por una causa congénita o por causas adquiridas. Luego de una epididimitis, por ejemplo, la epididimitis es lo que se puede producir posterior a una papera, a una parotiditis, se produce una orquitis y una epididimitis.
La epidimitis puede producirse por una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Se puede producir una epidimitis. Luego está la obstrucción de los conductos deferentes, que a través de posteriormente a una vasectomía o posterior a cirugía hernia inguinal, como hablamos al principio. Y luego la obstrucción de los conductos eyaculadores por otro tipo de cirugías, cuando se realizan cirugías en el cuello de la vejiga o cirugías de próstata mismas, la cirugía de próstata endoscópica o la cirugía del cuello de la vejiga. En una azoospermia obstructiva siempre es bueno tener una buena anamnesis, así como hablamos, especialmente de los antecedentes quirúrgicos o infecciosos. Y dentro de la exploración física, palpamos el epidimo, a veces se puede palpar dilatado o endurecido, se pueden palpar nódulos en el epidimo o en el conducto deferente que obstruyan las vías seminales. Puede haber incluso una ausencia o una atresia parcial de estos conductos y buscar signos de uretritis siempre. Uretritis, que ya habíamos hablado en la clase de enfermedad de transmisión sexual, que es la secreción purulenta por uretra. En cuanto al uso de antioxidantes en la infertilidad, se estima que entre un 30 y 80% de los varones infértiles presentan un estrés oxidativo e incluso muchos poseen un seminograma normal. Entonces, por eso es que hay un grupo de investigadores que sostienen de que es importante el consumo de antioxidantes en pacientes con infertilidad porque están estrechamente relacionados. Las consecuencias de un estrés oxidativo habitualmente daña la movilidad espermática, impide la fecundación y produce lo que se denomina la fragmentación del ADN. La fragmentación del ADN puede dar lugar a abortos del primer trimestre. Las recomendaciones naturales, digamos, para evitar o disminuir un estrés oxidativo sería abandonar el tabaco, disminuir el consumo de alcohol, mejorar la dieta, perder peso, cirugía de varicoceles si hubiera, y el consumo de antioxidantes. Muy bien, hablando un poquito de las técnicas de reproducción asistida, que es cuando no hay caso por vía natural, se agotaron todas las instancias y la pareja está de acuerdo en dar este siguiente paso. Digo cuando la pareja está de acuerdo porque hay parejas que no están de acuerdo, ya sea por una razón religiosa o, o no sé, por decisión propia, pero está la posibilidad de acudir a una técnica de reproducción asistida, que se dividen en baja complejidad y alta complejidad. La de baja complejidad se refiere al coito programado, es básicamente ver en el calendario o ver o tratar de identificar los días de ovulación de la mujer y bueno, se programa la relación sexual en base a eso. Y luego está la inseminación artificial. La inseminación que sería básicamente tomar el semen, se hace como si fuera que se va a hacer un espermograma en el laboratorio. Se extrae el semen, eso se procesa, se separa los espermatozoides de mejor calidad y los de no tanto, y eso se pone en una jeringa, más o menos de 1 mililitro. Eso se le entrega al paciente que le lleve al ginecólogo y luego el ginecólogo en un consultorio común y silvestre, con un espéculo, pone en posición ginecológica a la mujer, le pone el espéculo y le inyecta el semen a través del cuello uterino directamente en el útero. Un procedimiento bastante sencillo. Y luego están las técnicas de fecundación in vitro y de inyección intracitoplasmática, que es se obtiene el óvulo de la mujer. Eso generalmente se hace un juego hormonal primero, que es para una estimulación ovárica, para que produzca más óvulos de lo habitual. Y luego a través de una ecografía transvaginal y una punción de los ovarios se pueden obtener estos ovocitos. Y en el hombre se puede obtener a través del semen. Un paciente que no tenga azoospermia, por ejemplo,
se puede obtener a través del semen, seleccionar los espermatozoides, se puede obtener un óvulo y a eso se le derrama un poquito de semen, digamos, para entender así en términos sencillos. Y esto por selección natural llega el más apto, por decir así, a fecundar. Pero en casos de haber una seria alteración de los espermatozoides, se puede seleccionar el espermatozoide que se cree que es el más apto y se introduce a través del citoplasma del ovocito, que es lo que se llama la inyección intracitoplasmática. Hay hombres que tienen asospermia, ¿verdad? Una ausencia de espermatozoides en el semen. Y a estos es lo que a uno le cataloga generalmente como infértil. Y ya le sentencia eso y ya chao, no tiene más posibilidades. Y eso no es así. Si llega a nosotros que conocemos un poquitito más del área de fertilidad, sabemos de que pueden estar las vías seminales obstruidas y los espermatozoides se están produciendo en el testículo, pero no están saliendo a donde corresponde, no están saliendo al semen por una obstrucción. Como suelo decir siempre, las rutas están cerradas, están bloqueadas las rutas. Entonces, en ese caso, podemos llegar a una biopsia testicular, a sacar un pedazo de testículo, eso, observar al microscopio, determinar la presencia de espermatozoides y eso se puede congelar. Se puede congelar, hacer una criopreservación y se puede utilizar en el futuro para una fecundación in vitro. Entonces no todo está perdido para una persona que tenga azoospermia. La biopsia testicular se utiliza como un fin diagnóstico y terapéutico, ¿verdad? Es un diagnóstico para saber si él produce o no produce espermatozoides. Terapéutico porque ese espermatozoide, si lo encontramos, eso se puede utilizar posteriormente para un tratamiento de reproducción asistida. Debe ser idealmente bilateral, tomar una biopsia de los dos testículos y un procedimiento que se realiza ambulatorio con anestesia local. A ver un poquitito más. Bueno, creo que eso es todo. Previamente a una biopsia testicular, lo ideal es tener un cariotipo, porque puede haber causas genéticas demostradas en el cariotipo que expliquen una azoospermia. Y otro estudio que se llama microdelecciones del cromosoma Y. Son todas alteraciones genéticas que pueden ser diagnosticadas con este tipo de análisis. Muy bien, preguntas para los que quieran, espero por vía virtual.